Hola a todos. En este video les presentaremos una reseña histórica de la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre en Venezuela. Descubriremos la importancia histórica y cultural de esta ciudad, damos un paseo por sus curiosidades, lugares emblemáticos, lugares para disfrutar su rica gastronomía y hasta algún cuento de leyenda. Acompáñanos en este recorrido por la historia y el patrimonio cultural de Cumaná. La vista panorámica de la ciudad de Cumaná desde el Cerro Pan de Azúcar es impresionante. Desde allí se puede apreciar la belleza de la bahía de Cumaná, con sus aguas cristalinas y sus playas de arena blanca. Además, se puede observar la ciudad en su totalidad, con sus edificios coloniales y modernos, sus calles y avenidas, y sus zonas verdes. La vista desde el Cerro Pan de Azúcar es una de las más hermosas de la ciudad y es un lugar ideal para tomar fotografías y disfrutar de la belleza natural de la región. El nombre, Cumaná, se deriva de la lengua de los indígenas cumanagotos, quienes habitaban la región antes de la llegada de los españoles. La palabra significa lugar de origen o tierra de formación. La primera ciudad fundada, que permanece hasta nuestros días, se llamó Nueva Córdoba hasta 1591, cuando se transforma en Cumaná y se le concede un nuevo escudo de armas. Hacer un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Cumaná es una experiencia única para los amantes de la arquitectura colonial. Las calles empedradas y las casas de colores pastel te transportarán a otra época. Cuando haces este recorrido se pueden apreciar edificios históricos como la Catedral de Santa Inés, la Casa de la Cultura y la casa natal de Andrés Eloy Blanco, uno de los poetas más importantes de Venezuela. Además, se pueden ver las típicas casas coloniales cumanesas con corredores y patios centrales, que son un ejemplo de la arquitectura colonial del trópico caribeño. El centro histórico de Cumaná es un lugar ideal para caminar y disfrutar de la belleza arquitectónica de la ciudad. La Catedral de Santa Inés es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Cumaná. En un recorrido por la catedral se pueden apreciar sus hermosos vitrales, su arquitectura colonial y su rica historia. La catedral fue la primera de la ciudad y conserva el título de concatedral. En su interior se pueden ver hermosas imágenes religiosas y una impresionante decoración en oro. Además, la catedral ha sido restaurada en varias ocasiones, lo que ha permitido preservar su belleza y su valor histórico. Un recorrido por la Catedral de Santa Inés es una experiencia única para aquellos interesados en la historia y la arquitectura religiosa de Venezuela. Una visita al Castillo de San Antonio de la Eminencia es una experiencia única para aquellos interesados en la historia y la arquitectura militar de Venezuela. El castillo fue construido en el siglo XVII cerca de Cumaná para proteger la ciudad de los ataques piratas. En una visita al castillo se pueden apreciar sus muros de piedra, sus cañones y su impresionante arquitectura militar. Además, desde el castillo se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y de la bahía de Cumaná. Un recorrido por el Castillo de San Antonio de la Eminencia es una oportunidad para conocer la historia de la región y para disfrutar de la belleza natural de la ciudad. Para llegar al castillo, se debe tomar la carretera que conduce al Cerro Pan de Azúcar, donde se encuentra la fortificación. El castillo está ubicado en la cima del cerro, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y de la bahía de Cumaná. El acceso al castillo es gratuito y está abierto al público en general. Es importante tener en cuenta que el camino hacia el castillo es empinado y puede ser un poco difícil para personas con problemas de movilidad. Sin embargo, la vista desde la cima del cerro y la belleza del castillo hacen que el esfuerzo valga la pena. Un paseo por el malecón de Cumaná es una experiencia única para aquellos que buscan disfrutar de la belleza natural de la ciudad. El malecón es una larga avenida costanera que se extiende a lo largo de la bahía de Cumaná. En un paseo por el malecón se pueden apreciar hermosas vistas del mar y de la ciudad, así como disfrutar de la brisa marina y del ambiente relajado de la zona. Además, en el malecón se pueden encontrar restaurantes,
bares y tiendas de souvenirs, lo que lo convierte en un lugar ideal para pasar una tarde o una noche en la ciudad. Un paseo por el malecón de Cumaná es una experiencia que no te puedes perder si visitas la ciudad. El malecón de Cumaná es uno de los principales atractivos de la ciudad. Durante este momento del día, el sol se pone detrás de la bahía de Cumaná, creando un espectáculo de colores en el cielo y en el mar. Además, el ambiente relajado del malecón hace que sea un lugar ideal para disfrutar de la puesta de sol en compañía de amigos o familiares. Durante el atardecer, se pueden encontrar vendedores ambulantes que ofrecen comida y bebida, lo que hace que el malecón sea un lugar perfecto para pasar una tarde o una noche en la ciudad. Una referencia de degustación de la gastronomía local en Cumaná es el mercado municipal de la ciudad. En este mercado se pueden encontrar una gran variedad de productos locales, como pescados y mariscos frescos, frutas y verduras de la región, y platos típicos de la gastronomía cumanesa. Entre los platos más populares se encuentran el pabellón criollo, el asado negro, el sancocho de pescado y el chivo en coco. Además, en el mercado se pueden encontrar pequeños restaurantes y puestos de comida que ofrecen degustaciones de la gastronomía local. El mercado municipal de Cumaná es un lugar ideal para aquellos que quieren conocer la gastronomía de la región y disfrutar de los sabores y aromas de la comida cumanesa. El Siete Potencias, Rompe Colchón o Vuelve a la Vida es un cóctel, es un deleite y a muchas personas les gusta comerlo para revitalizar el cuerpo tras las fiestas, recuperarse del ratón y el cansancio. A su vez, este cóctel es considerado afrodisíaco por contar con todo tipo de mariscos que estimulan la libido. Es una receta fría, por lo que la única fase laboriosa de la misma es la limpieza de los ingredientes marinos. Una visita al Cementerio General de Cumaná es una oportunidad para conocer la historia de la ciudad a través de las tumbas de personajes históricos que se encuentran allí. En el cementerio se pueden encontrar tumbas de poetas, escritores, políticos y otros personajes importantes de la historia de Cumaná y de Venezuela. Entre las tumbas más destacadas se encuentran las de José Antonio Ramos Sucre, uno de los poetas más importantes de Venezuela, y la de Francisco Esteban Gómez, quien fue presidente de Venezuela en la década de 1900. Además, el cementerio es un lugar tranquilo y sereno, rodeado de árboles y flores, lo que lo convierte en un lugar ideal para reflexionar y recordar a aquellos que ya no están con nosotros. Una visita al Cementerio General de Cumaná es una experiencia que no te puedes perder si estás interesado en la historia y la cultura de la ciudad. Cumaná y sus alrededores cuentan con muchos lugares de interés turístico que van desde playas hasta patrimonios históricos y culturales. Algunos de los lugares más populares para visitar en Cumaná son la Playa Medina, la Playa Arapito, la Playa Quetepe, el Museo de Antropología e Historia del Estado Sucre, la Catedral de Cumaná, entre otros. Además, en los alrededores de Cumaná se pueden encontrar lugares como la Playa San Luis, la Laguna de los Olivitos, el Parque Nacional Mochima, entre otros. Un recorrido por estos lugares es una oportunidad para conocer la historia, la cultura y la belleza natural de la región. Cumaná es una ciudad rica en historia y cultura, con muchos lugares de interés turístico que van desde playas hasta patrimonios históricos y culturales. Algunos de los lugares más populares para visitar en Cumaná son la Playa Medina, la Playa Arapito, la Playa Quetepe, el Castillo de San Antonio de la Eminencia, la Iglesia con Catedral de Santa Inés, la casa natal del poeta Andrés Eloy Blanco, el casco histórico de la ciudad de Cumaná, el Museo de Antropología e Historia del Estado Sucre, el Cementerio General de Cumaná, entre otros. Estos lugares son importantes por su valor histórico y cultural, ya que representan la historia y la cultura de la región. Un recorrido por estos lugares es una oportunidad para conocer la historia, la cultura y la belleza natural de la región. Si me falta algo por mencionar y mostrar en este video de esta hermosa ciudad, déjame saber con tus comentarios.
Esto hará que los futuros videos sean de mayor contenido y más explícitos en la información. No dejes de compartir para que más personas conozcan de Cumaná, activa la campanita para que te enteres de nuevos videos, dale me gusta, para que así YouTube ponga en los primeros lugares este video y no dejes de suscribirte. Espero que haya disfrutado de esta información sobre los lugares de interés turístico en Cumaná y sus alrededores. Te invito a conocer más sobre el estado Sucre. En los próximos videos y publicaciones te brindarán información sobre la historia, la cultura y la belleza natural de la región. El estado Sucre cuenta con muchos recursos turísticos que van desde playas hasta patrimonios históricos y culturales, y estoy seguro de que encontrarás algo que te interese. Gracias por tu interés en el estado Sucre.